quiero comunicarles la decisión que tomó la dueña de este lugar de cancelar el comodato que había, lo cual nos permitía estar aquí sin pagar arriendo. Y ahora pues pide que haya arriendo. Entonces habrá que ver cómo se podrá solucionar de algún modo la situación, porque de hecho ya no va a ser lo mismo, o buscar otro sitio, o pagar un arriendo que ella lo estipula bastante alto, y si no hay manera de echar para atrás las decisiones, por lo menos tratar de que sea para no irse a otra parte, un arriendo que sea susceptible de ser solventado. Entonces creo que lo mejor es que podamos reunirnos, a ver con qué podemos cada uno colaborar para seguir manteniendo el centro de misa, que es lo más importante, más que el hecho en sí de dónde vivir, porque uno puede vivir, bueno, en cualquier parte, incluso más barato, en algún pueblo cercano, pero que el centro de misa sea aquí en Bogotá, y eso es lo más complicado. Entonces espero que con sus oraciones y lo que con cada uno pueda, podamos, previa reunión, ver qué solución se puede tener. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el tercer domingo de Pentecostés. Creo que el domingo pasado dije que segundo de Pascua. Bueno, se dan cuenta que es Pentecostés. Uno se trabuca a veces. Lo importante es no trabucarse en lo fundamental, en la doctrina, en las cosas de fe. Pues lo demás, si son fechas o nombres, se puede fácilmente darse cuenta y saber de qué se trataba, pero lo importante siempre es la verdad, la doctrina, la fe, que para eso fueron instituidos los apóstoles, incluso más que para los sacramentos, que vienen después de la predicación. Los apóstoles tenían como misión primigenia predicar, y después de predicar vienen los sacramentos, y muchos los delegaban en los diáconos, pero la predicación por encima de todo, y eso se ha perdido. Los sermones se convirtieron en runrunes espirituales, pero más yendo a los afectos, a mover las voluntades, que ir a las inteligencias, y a través de la inteligencia, alimentada por la verdad, que debe de conocer en la medida que se puedan conocer los misterios divinos, mover la voluntad o los afectos, y no al revés. Pero claro, predicar con doctrina, con propiedad, con argumentos, con teología, no es fácil, porque el mismo clero ha decaído en esa obra maravillosa que es apostólica, y no ha caído por culpa del Vaticano II, muchos siglos antes. Incluso la retórica era hacer sermones pomposos,
grandilocuentes, discursos, no políticos, pero parecidos, religiosos, pero discursos, pero no hablar con la persuasión que el mismo San Pedro nos dice, con la que hay que predicar por la convicción en la firmeza de la fe. Y eso hace rato que se ha perdido. Pues bien, de todos modos, en este tercer domingo de Pentecostés, vemos aquí dos parábolas. La misa de hoy, o el evangelio de hoy, viene después de la fiesta del Sagrado Corazón, y vemos cómo se conjuga. Y vemos ese pastor que deja las 99 ovejas y busca la oveja perdida, descarriada, y se alegra y le da un coletazo a los escribas, fariseos, los doctorcillos, los teólogos de la élite del pueblo judío, los que tergiversaron las escrituras, los que tenían a Moisés en la boca y lo aniquilaban, porque no seguían la ley de Moisés ni la de Abraham. ¿Qué vamos a hacer? Esa fue la corrupción. Y se creían justos y criticaban a nuestro Señor porque se juntaba con los miserables. Y nuestro Señor les da de contrapunto una gran lección. Más vale buscar la oveja perdida, dejando las otras, por la cual hay más alegría en el cielo que por 99, como ustedes, que se creen santos, justos, que no han menester, porque ¿quién no tiene menester de la misericordia de Dios? ¿Quién no es pecador? Lo que hay que tratar es por lo menos de no cometer los pecados que nos separan de Dios, que son los mortales, para no perder la gracia y poder así cometer menos pecados veniales deliberados. Pero pecados vamos a tener siempre, aunque sean pequeños, indeliberados muchas veces, pero las faltas siempre las habrá. Lo que pasa es que hay que combatirlas, reducirlas, refrenarlas, y ahí está toda la mística, la ascética, para uno tratar de corregir los defectos y las miserias inherentes a esta naturaleza caída y redimida por nuestro Señor. Entonces esa esperanza en la misericordia de Dios todo bondadoso, que se alegra por la oveja perdida, igual que la anciana que pierde su moneda y la busca por todas partes, y cuando la encuentra lo comunica con esa alegría a todas las vecinas que están a su alrededor. Y eso es lo que acontece en el cielo. Por eso nuestro Señor aquí nos muestra esa misericordia. Misericordia de perdón al que reconoce el pecado y pide perdón, porque el que dice yo no peco, ¿qué pecados tengo yo? Yo no peco. Y sí pecamos. Y lo peor, pecamos de orgullo. Porque el orgullo a veces no se ve. Es un pecado netamente espiritual y prácticamente el único pecado que tiene por antonomasia el demonio. Así que la soberbia en su culmen es demoníaca, es diabólica. Y no se ve, como los pecados de la carne, más crudos, más gordos, más evidentes,
pero mucho peor son los del orgullo, la ambición. Toda la violencia, guerras que hay es orgullo y ambición de poder. Y a veces ni de riqueza, porque las riquezas se buscan en aras del poder. Entonces, ¿y cuántas riquezas no se pierden? Se destruyen. Pero impera el poder y el orgullo, y no hay nada que hacer. Y el peor de todos, el orgullo religioso, como los fariseos, como los escribas, como la élite del pueblo judío, que culminó matando a Dios, deicidas. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, y vemos cómo esta misericordia está en consonancia con la fiesta del Sagrado Corazón el viernes pasado, que pasa desapercibida. Esos grandes apóstoles que fueron San Juan Eudes, Santa Margarita de Alacoque, en España el Padre Bernardo Hoyos, y otros santos, pero los más eminentes alrededor del Sagrado Corazón son San Juan Eudes y Santa Margarita de Alacoque. Pero no hay que olvidarse que el gran discípulo del Sagrado Corazón, el discípulo amado, es San Juan, evangelista. Sin olvidar a Nuestra Señora, que formaba parte del Sagrado Corazón, porque ella le dio toda su carne humana, naturaleza humana, no al 50% como todos nosotros de papá y mamá, sino de su madre recibió todo, su sangre, su corazón, toda su naturaleza humana, corporal, porque el alma humana la recibe de Dios, quede claro. Así que si uno dice toda la naturaleza humana la recibió de la Virgen María, hay que entenderlo, porque así dicho, hasta es herético, porque el alma no la recibe ninguno de nosotros, de los padres, ni nuestro Señor la recibió de la Virgen, y es parte de la naturaleza humana, la parte formal. Entonces, hay que saber entender, y digo esto para que vean cómo hay que irse con distinciones para precisar. Entonces, no se puede predicar como un vendepepinos, aunque hay muchos predicadores que más les valdría haber sido vendedores de pepinos y no predicadores. Yo lo lamento. Esta batalla no se puede ganar ni mantener sino en la verdad y en la lucidez, en la luz de la verdad teológica, porque ha faltado doctrina y teología en las esferas del clero sacerdotal. Y no desde el concilio, sino de mucho antes. Y creen que con ponerle báculo y mitra ya tienen la infusión del Espíritu Santo, del don de la sabiduría infusa. Y no es así. Tendremos el don de la sabiduría infusa, pero no en la medida que requiere para saber las cosas, porque Dios le puede dar ciencia infusa como se la dio a los apóstoles, como se la dio a algunos santos,
y no necesitan estudiar, pero el resto sí. Y no quiero hablar del Kempis pero es que ahí está. Tú reza y no pienses. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La inteligencia es casi pecado, diabólico. Y bueno, ¿y para qué? ¿Qué sirve saber? Bueno, hay que saber para predicar. Y hay que conocer antes. Otra cosa es el que lo hace orgullosamente, pero si lo pone al servicio de la predicación como los apóstoles, pues qué mayor obra de caridad. Instruir en la verdad. Bueno, entonces vemos cómo el Sagrado Corazón, en primer lugar, Nuestra Señora, San Juan, evangelista y apocaleta, o apocalíptico, o como quieran. Pero en un siglo XVI, XVII, lleno de calvinismo y jansenismo, de un rigorismo, hizo enfriar el amor, la misericordia, y Dios suscitó a San Juan Eudes, a Santa Margarita de Alacoque en Parelemonial, y todo lo que ahí se siguió. El gran padre Alcañiz tiene un libro sobre la devoción al Sagrado Corazón. Y vemos entonces, y aquí se sorprenderán, pero lo que voy a decir, la devoción del Sagrado Corazón es una devoción eminentemente apocalíptica, comenzando por el discípulo amado, que fue el que escribió el Apocalipsis. Si nos queda duda de ello, pues, claro, si seguimos a Orígenes, sí vamos a tener duda. Pero bueno, no voy a entrar en esa parte histórica. Y también por la misma doctrina. ¿Qué es el Sagrado Corazón? El símbolo del amor. Los enamorados no andan dibujando corazoncitos por ahí. ¿Y qué representa el corazón? La persona. Porque no es el corazón, sino toda la persona, resumida o simbolizada en el corazón como fuente de amor. Y no se busca el reino del Sagrado Corazón, el reino del amor de Cristo. ¿Y ese reino qué es? El de la persona de Cristo. El de Cristo Rey. ¿Y cuál es el amor de Cristo Rey? En su reino. En el milenio. Después de la parusía. Más apocalíptico no puede ser. Refútelo aquel que quiera. Así es, de sencillo y de claro, y avalado por los papas, porque Pío XI,
cuando hace con Quas Primus en el año 1925 instituye la fiesta de Cristo Rey, ¿de qué habla? Habla del imperio del Sagrado Corazón, de Cristo Rey. Y cuando 3 años más tarde instituye la fiesta del Sagrado Corazón, como de primera clase, ¿qué hace? Con Miserantísimos, asociar el Sagrado Corazón a la fiesta de Cristo Rey. Y así él ve esa sumisión de augurios, todos al Sagrado Corazón. Y Pío II en el 57, en una difusión radial, no dice que reinará en nuestros corazones, y claro, y aquí todo el mundo contento, en la capillita, reina en mi altarcito, y se acabó la cosa. ¡No! Y que reine aquí en la tierra, cuando Él vuelva. ¡Oh, ven, Señor Jesús!, termina diciendo. Entonces no hagamos como esos clericales, antiapocalípticos y milenaristas, que el reino de Dios, como buen liberal que son, es en la sacristía, en la iglesia o en el tabernáculo. Pero no es social, no es cosmológico, universal, para que se haga la voluntad de Dios en el cielo, en la tierra como es en el cielo. Es que mochan, cortan, coartan y le hacen el juego muy espiritualmente al demonio. Pues lo lamento. Entonces queda claro, más apocalíptico, milenarista, no puede ser la devoción del Sagrado Corazón. Y que aunque se vino a ver tardíamente por el calvinismo y el jansenismo para combatir esa antimisericordia y antiamor de los calvinistas y jansenistas, fue que eclosionó. Pero ya existía desde la última cena, cuando lo vemos a San Juan recostado sobre el pecho de nuestro Señor. Y nuestro Señor derramando su sangre en la cruz y dejándonos esa sangre derramada y su cuerpo exsangue, exsanguis, es decir, sin sangre o ensangrentado o falto de sangre, muerto, como su testamento. Él no nos deja la presencia real, pura y dura. Su cuerpo. Nos deja su cuerpo exangüe y su sangre derramada, que es distinto. Y eso por las palabras de la consagración, que es doble. Pero por concomitancia está también el alma y la divinidad. Entonces, para que nos quede medio claro, siempre nuestro Señor, por las palabras sacramentales, está el cuerpo muerto, exangüe, ensangrentado, y la sangre derramada en la cruz. Y no el cuerpo vivo o mortal, o la sangre viva o circulando, sino derramada en la cruz. Pero por concomitancia está, después de la resurrección, glorioso. Entonces, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero en el día de la cena,
no estaba el cuerpo glorioso, estaba el cuerpo mortal de nuestro Señor, que al otro día iba a morir. Y los 3 días del sepulcro, si hubiera consagrado algún apóstol, como dice Santo Tomás de Aquino, estaría entonces muerto. No estaría ni mortal ni glorioso. Y estaría sin alma. El cuerpo, aunque tendría siempre la divinidad, porque esa es inseparable. Entonces, vemos cómo estas cosas pueden ayudarnos a comprender ese amor de nuestro Señor, al colmo de sacarle hasta la última gota de su corazón, como estrujándolo con el lanzazo. Y así entonces todo queda consumado. Y ya entonces somos redimidos en su sangre, porque la Pascua judía eran salvos en la sangre de Abraham. Ese era el simbolismo de la Pascua judía. Y nuestro Señor la toma y la refunda en el Nuevo Testamento. Y por eso se dice el Nuevo Testamento. La nueva alianza, que ya no es como la antigua en la sangre de Abraham, en el linaje de Abraham, sino en mi sangre, derramada por vosotros y por muchos. Y no por todos, porque es un pacto como el de Abraham, pero no en Abraham, sino en la sangre de Cristo. Y los pactos se tienen que aceptar. Y no todos lo aceptan. Y por eso es por todos. Que digo, no es por todos, sino por vosotros y por muchos. Porque no todos aceptan el pacto de sangre. Y por eso la nueva misa, dicha en lengua vernácula, es inválida. Aunque dicha en latín también. Pero aquí hay esta connotación más acentuada. Entonces yo no puedo cambiar las cosas. Por eso habla de la nueva alianza. Ya no es en Abraham. Y como pacto tiene que ser aceptado. Bueno, a ver, para algo sirve la teología, la doctrina. Y digo que aunque sea en latín, es inválida porque la significación sacramental tiene que incluir no solamente la transubstanciación, sino la inmolación, el sacrificio, el cuerpo exangüe, ensangrentado, muerto, y la sangre derramada en la cruz. Y no el cuerpo de Cristo, ni la sangre de Cristo, sino bajo la connotación de inmolación sacrificial en la cruz. Porque ni la sangre derramada en la circuncisión vale. Bueno, entonces, ¿qué más apocalíptico? Si esperamos el reino del Sagrado Corazón, el reino de la persona
de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Cristo Rey. ¿Y eso cuándo va a ser? El día de su parusía, no antes. Y por eso mi inmaculado corazón triunfará, dice Nuestra Señora en Fátima. Al fin y al cabo, a pesar de todo, triunfará, porque es la otra cara del Sagrado Corazón. Por eso los Sagrados Corazones de Jesús y María, y el reino de los Sagrados Corazones, es lo mismo. Entonces, eso no puede ser sino en la parusía de nuestro Señor, una vez destronado Satanás. Por eso no habrá triunfos absolutos, universales y totales de la Iglesia, sin que antes no sea aplastado el imperio del príncipe de este mundo. Y si hay triunfos y restauraciones, serán siempre parciales. Serán no la gran cena, sino una merienda, un tentempié, un refrigerio. Pero no voy a ser yo tan estúpido de confundir merienda con cena y encima con octava. Gran banquete con un sándwich. O bocadillo, como se le dice en España. Eso demuestra lo desfasado de los fatimólogos. ¿Qué vamos a hacer? Porque no tienen la visión apocalíptico milenarista. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vemos cómo se conjuga así este tercer domingo después de Pentecostés con la fiesta del Sagrado Corazón. Y cuán esperanzador y apocalíptico es la fiesta del Sagrado Corazón, los Sagrados Corazones de Jesús y María. Porque queremos que reine, y ese reino que todavía no puede ser, porque comenzó con la primera apostasía angélica, non serviam, y después repitiendo, no queremos que reine sobre nosotros. Y eso fueron lo que hicieron los judíos, atizados por la élite. Y es lo que cada uno de nosotros hace cada vez que uno desecha a Cristo. Pero sabemos que Él tiene que reinar. ¿Y cuándo reinará? El día de su parusía, cuando vuelva con todo el poder y la gloria de su divina y omnipotente majestad, siendo aplastado el príncipe de este mundo y sus secuaces, el anticristo religioso pseudoprofeta y el anticristo político simplemente llamado anticristo, bestia del mar y la bestia de la tierra. Pues bien, mis estimados hermanos, no lo olvidemos, porque esto, ¿quién lo dice? Se habla mucho del Sagrado Corazón, pero poco de su relación con el reino de Cristo Rey el día de su parusía. Es decir, no se enfoca el Sagrado Corazón con su contenido apocalíptico milenarista. Que esto nos ayude para que así podamos perseverar en medio de esta gran tribulación que, como vemos, y no es que me quiera alargar, pero 2 segundos,
nos dice San Pedro en la epístola de hoy. Vuestro enemigo, hay enemigos, se equivocó el bonachón masoncito Juan 23, la iglesia no tiene enemigos. Aquí está, vuestro enemigo, el demonio, el diablo, Satanás, está como un león rugiente viendo a quién puede devorar. Y dicho a la basilesca, viendo a qué imbécil se va a devorar. Porque las Escrituras nos advierten. Entonces, cuando decimos no hay enemigos, sí hay enemigos. Otra cosa es que haya que amarlos a pesar de ser nuestros enemigos. Pero los hay. Y los tengo que amar, deseándoles el bien de la salvación de su alma. Pero no tengo que decir no hay enemigos. Como dicen hoy, desde Panchito Villa, que digo Panchito Romano, para abajo. Y a ver cuando venga a Colombia, ni ganas de verlo. Porque que es un supósito de Satanás, Dios mío. Porque en las altas esferas se sabe lo que se hace. Yo lo lamento. No se peca por ignorancia, se peca por odio satánico y diabólico. Como los ángeles apóstatas. No queremos que él reine. Y por eso decía Monseñor Lefebvre, en consonancia con los padres de la Iglesia en su libro Itinéraire, que el pecado de los ángeles fue, al serles vislumbrado el misterio de la encarnación, del Verbo encarnado en una naturaleza humana y no angélica, se rebelaron por orgullo y soberbia. Y así todo apóstata y prácticamente todo condenado, a la larga o a la corta, se condena por eso. Por eso, con Cristo o contra Cristo, con la Iglesia de Cristo o con la contraiglesia de Cristo, que es hoy la jerarquía romana de la Iglesia oficial. Porque eso hay que decirlo. Desde Panchito Romano, o Panchito Villa Romano, para abajo, eso no es la Iglesia de Cristo, es la Iglesia del anticristo, pseudoprofeta religioso. Por eso dijo Nuestra Señora en la Salet, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Así de claro. Por eso no hay nada que hacer. Con acuerdos de ningún tipo, porque no se pacta con el enemigo que es Satanás, que está viendo a qué imbécil se va a devorar. Y no quiero nombrar a los imbéciles hoy, para que mi sermón salga pulcro. Pero si me preguntan, otro día se los diré con nombre y apellido. Porque algunos van corriendo y otros van en avión. Y otros irán en globitos. Y yo también iría con un misilito. Sería Kamisaki o como se diga. Para reventarles la crispa. Nada más. Pero hay que ser medio Sansón. Hundirse con el templo encima. Pero bueno, y como no soy Sansón, por eso me salvo.
Pues bien, mis estimados hermanos, que nos quede así esa esperanza del Sagrado Corazón bajo esa óptica, desde San Juan, el discípulo amado, autor del Apocalipsis. Y nos quede así esa gran esperanza apocalíptica de ver su reino el día de su parusía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.